seguimos pendientes del asunto. Vamos ahora a la más cordial bienvenida a la secretaria Buenrostro. Ella, usted lo sabe, ahora es la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Secretaria, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, aquí a tu auditorio, mucho gusto de saludar. Como exsecretaria de Economía estoy tentada a preguntarle de los aranceles, pero dejo la tentación aparte y le pregunto sobre los cambios y las nuevas, efectivamente, tendencias que hay en su secretaría. ¿Cuáles son las líneas, digamos, fundamentales que usted escribiría de la nueva, digamos, arquitectura institucional de esta secretaría, que antaño fue la función pública? Bueno, mira, yo creo que lo más importante que se está poniendo y que es un cambio de paradigma es que estamos dándole un peso muy relevante a la prevención de actos de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que nos queremos adelantar antes de que sucedan las cosas. Comentábamos, por ejemplo, tenemos casos, voy a dar un ejemplo, en un contrato de medicamentos, de repente pues, tenemos desabasto en Chiapas. Uno le exige al laboratorio que entregue y dice, no, mejor múltame, me sale más barato no entregar que llevarlo a Chiapas, entonces prefiero que me multen, a pesar de que ellos ya participaron que me iban a entregar. Entonces, lo que estamos viendo es cómo evitamos esos comportamientos. Un principio que queremos que quede muy claro es que es más caro violar la ley que cumplirla. Queremos ser más firmes en la determinación de penas, de castigos, de sanciones, para que no haya ningún incentivo a cometer o a incumplir con la ley. Eso. El otro que tenemos es antes de que suceda un acto de corrupción, nosotros pagarnos, porque poco sirve para el pueblo, para la gente, que primero haya, digamos, por alguna razón haya un desvío de recursos, que nosotros agarremos al culpable, lo metamos al bote, pero el dinero ya desapareció, ya dejaron de rendir frutos para servicios para la ciudadanía, para la gente. Entonces, pues, qué bueno que se mete al culpable al bote, pero qué malo porque no se cumplieron los objetivos de política pública de gobierno. Entonces es preferible tener el dinero en la bolsa, aunque no tengamos tanta gente en la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, mejor prevenir. Un enfoque preventivo, y supongo que también habrá que divulgar una cultura de la integridad más amplia entre pues todos los niveles de gobierno y también el sector privado. Preguntarle, ayer presenté en líneas generales el documento que dieron a conocer de la Agencia Digital de Innovación, este tema de la desregulación y toda la digitalización. La agencia, entiendo, no está sectorizada en su secretaría, secretaria. No, la agencia está a nivel de secretaría y tiene que ver con la sistematización, la simplificación administrativa y la modernización, pero nosotros caminamos mucho con ella. De las partes que estamos fortaleciendo preventiva es la de parte de buen gobierno, y como tú bien dices, tiene un eje para el servidor público, para que sea más ético, más íntegro y también más capacitado técnicamente. Porque mientras más eficientes y capacitados seamos, también usamos menos recursos y cometemos menos errores. Entonces es parte del compromiso. Después tenemos una línea que tiene que ver con la innovación y la modernización, y hoy trabajamos muy de la mano con la Agencia de Transformación Digital. Es decir, si los mecanismos los dejamos en sistemas, no importa quién sea el titular de una dependencia o quién realice un proceso, quién sea el jefe de departamento, el director que realice las funciones, todos lo tienen que hacer igual, y además hay una perfecta trazabilidad. Si alguien incumple con la ley o pone en riesgo la integridad de un proceso, es fácilmente identificable quién es. Es como poner a la gente en un aparador a la vista de todo el mundo, y entonces eso inhibe los actos de corrupción y los malos comportamientos. Entonces es muy importante la innovación, la modernización. Tenemos una línea que va muy de la mano con la gente. Y la otra es el acompañamiento a programas prioritarios para la prevención, y que sea un enfoque más estratégico el de hacer auditorías. Mira, atrás de todo, sino buscar estratégicamente como el equivalente al SAT de grandes contribuyentes, ¿no? O sea, tener una perfecta planeación, qué es lo que vamos a revisar, qué es lo que vamos a acompañar, y que ese ejemplo y lo que se haga ahí de mejora permea los otros procesos. Entonces, en eso estamos trabajando fuerte.
Secretaria Buenrostro, la agencia esta que había planteado la presidenta, una agencia anticorrupción, ¿duerme ya el sueño de los justos y con el rediseño de la agencia y la nueva arquitectura de su secretaría, quedamos ya o todavía está pendiente esa agencia? No, ya quedaría cubierto con la reestructura de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, porque la verdad, hicimos 2 subsecretarías, una completamente nueva con el mismo presupuesto, incluso con él. Entonces, todas estas funciones, optimizamos los recursos, estructuramos, hicimos reingeniería, y esta parte de anticorrupción, de prevención, que podría ser un organismo adicional, quedó contemplado y integrado dentro de la Secretaría. Estamos haciendo ahora sí que más o menos. ¿Esa es la que tiene Alejandro Encinas o es la otra? La de Buen Gobierno es la que tiene el doctor Alejandro Encinas. Oiga, y cuénteme, ¿van a recibir todas las funciones que tenía el INAI? No todas, porque la reforma constitucional divide las facultades de órgano, digamos, que garantiza el derecho al acceso a la información en poderes. Es decir, tiene un garante el Ejecutivo, otro garante el Judicial, otro garante el Legislativo, otro garante los partidos políticos, otros garantes los órganos autónomos y otros garantes los sindicatos. Entonces esto, ya en lugar de ser un solo garante que era INAI, tenemos varios. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Si nosotros analizamos el trabajo del INAI, el 80% de la carga de trabajo va a recaer en nuestra secretaría, que nos encarga la presidenta. Y ese 80%, que es la mayor parte, pues no hay ningún problema, lo vamos a absorber con el 35%, con equivalente al 35% de la actual del INAI. ¿Pero quién va a garantizar? O sea, los gobiernos locales van a garantizar que se dé información sobre sus gobiernos. Le pongo un ejemplo. Hace unos días estuvo aquí la Secretaría de Turismo y nos contó que estuvieron en Fitur, creo que 20 gobernadores. Si yo quisiera saber cuánto gastó el gobernador de Michoacán en ese viaje, ¿se lo tendría que pedir a él? Sí, así es. De hecho, ya sucede ahorita así, porque así como hay un INAI a nivel federal, hay órganos autónomos a nivel estatal. Eso ya ocurre ahorita. Sin embargo, lo que también se fortalece mucho en la ley es el Sistema Nacional de Acceso a la Información. Es decir, la ley general nos va a obligar a una coordinación nacional entre los diferentes poderes y niveles de gobierno para emitir los mismos criterios y para también ejercer, digamos, de alguna presión para que evolucione ese derecho humano al acceso a la información de igual manera en municipios, estados y en la federación, así como en los diferentes poderes, órganos autónomos. O sea, perdemos, digamos, ahí la garantía de que hubiera un órgano nacional que nos, digamos, acreditara el texto constitucional. Por tanto, en este caso dependeremos de la voluntad o de la virtud de cada uno de los gobiernos para darnos a conocer la información, secretaria. No, porque actualmente ya funciona así. Si alguien, cualquier ciudadano, alguna autoridad, más bien, un sujeto obligado, una dependencia ya sea estatal, municipal o federal, niega la información, se mantiene el derecho del ciudadano de inconformarse y reclamar. Voy a usar lenguaje coloquial. El ciudadano puede reclamar. Pero yo reclamaría ante usted si, por ejemplo, no me da una información la federación. No, en una primera instancia reclamaría el Estado. Porque estamos también haciendo una, como dicen los abogados, una armonía con el artículo 134 constitucional. Decimos, si esa información involucra recursos federales, puede venir ya con cosas. El artículo 134 constitucional obliga a la del recurso desde el principio hasta el beneficiario final. Entonces ahí sí puede nosotros interactuar. Suponiendo así con la Secretaría un gobierno quiere dar información. Sí, se me está yendo, secretaria Buenrostro, a ver si logramos movernos un poquito o la puedan conectar en otra línea para poderla escuchar apropiadamente y terminar esta interesante explicación. Si se oye mejor. Ahí ya se oye un poquito mejor, nos va a agarrar la pausa. Pero entonces me decía... Pongamos
que suponiendo sin conceder, si alguien tuviera la preocupación que dijeran la Secretaría Anticorrupción no quiere dar información y avaló que no se entregue información del Tren Maya, suponiendo que no va a ocurrir. Pero para los o de Mexicana de Aviación, secretaria. O de Mexicana de Aviación, para los mal pensados. Entonces, el ciudadano puede recurrir al amparo. Y el amparo en nuestra propuesta de ley lo estamos haciendo mejor que como estaba antes. Me explico. Me va a sonar la campana. ¿Me permite que pasemos el corte y la escuchamos con toda atención, secretaria? Volvemos. En conversación con la secretaria Buenrostro, a quien le agradecemos mucho que siga efectivamente en la línea. Secretaria, estábamos hablando de un hipotético caso, Tren Maya o Mexicana de Aviación. En caso de que yo quisiera saber eso, entiendo que ahora el gobierno dijo que los contratos no se pueden hacer públicos, están bajo juicio. Yo, si quisiera más información, me decía usted, me tengo que incorporar ante usted, y si no ir al amparo, ¿la entendí bien? Ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial. Esa figura se fortaleció con relación a lo que existe actualmente, porque antes, dicho lo que había antes de la propuesta que estamos haciendo, cuando la última instancia se iba a un tribunal administrativo, pero el tribunal administrativo no revisa el fondo, sino lo que dice es que se regresa como serpientes y escaleras, y regresa al paso 2 porque desde el paso 2 lo hizo mal y vuelve a pasar del paso 2 otra vez hasta el 7. Se regresa porque un tribunal administrativo lo que revisa es un procedimiento. Nosotros estamos proponiendo en la nueva ley que pase a un tribunal especializado. El tribunal especializado tiene varias ventajas. Primero, en lugar de revisar un procedimiento administrativo, revisa un derecho humano. Lo que revisa es el fondo. Es decir, si la petición que hace el ciudadano o la persona corresponde y debe ser atendida conforme a la ley, o sea, si cumple con todos los requisitos para que sea atendida, el Poder Judicial, en lugar de reponer el procedimiento, puede resolver y sentenciar a obligar a la dependencia a que entregue la información. Ya. Oiga, ¿me debo acreditar, debo dar mi identidad para pedir esa información o puede ser anónimo? No, ahorita como está la plataforma, sí se entregan algunos datos personales. Pide alguna información, pero por ejemplo usted puede recibir un correo, un seudónimo y todo. Ahorita como entran las solicitudes de información no es necesario acreditarse, porque además como es un derecho universal, pues en realidad no es importante que lo solicite. No, lo más importante es que lo que se pida realmente tenga que ser información pública que pueda solicitar cualquier ciudadano. No tengo por qué acreditar. El ejemplo que le ponía, si quiero saber cuánto gastó el gobernador de Michoacán, bueno, eso es de Michoacán. Algún funcionario federal que haya ido a Davos, no tengo que identificar que soy Leonardo Curcio y quiero saber eso. No. Y lo que sí debemos tener cuidado es que, por ejemplo, luego muchas veces tienen información sobre investigaciones en proceso. Eso por ley no se puede dar. Que es el caso de Mexicana, entiendo, ¿no? En general, eso lo piden, por ejemplo, a las fiscalías, tanto estatales como federales, les piden mucha información al respecto. Yeah. Entonces, no se pueden dar datos de investigaciones que estén en curso. Lo entiendo. Oiga, le pregunto a la Fiscalía, las fiscalías históricamente han sido muy renuentes a la revelación de datos y dicen que todo está efectivamente ahí. Hubo un caso del interés público donde les dijeron que tenían que hacerlo público. ¿A ellos quién los obligaría considerando que es autónomo, a la Fiscalía Federal? El público, el ciudadano, es una fiscalía, su obligación es impartir justicia, es que se haga justicia. Eso debe ser el interés prevalente. Si nosotros damos información en una investigación en curso, se puede perder y se puede caer. Entonces, desaparece el interés público de hacer justicia. No, pues, por eso hay que tener cuidado. Por eso tiene que ir a un tribunal. Nosotros preferimos que vaya a un tribunal especializado para que se resuelva de una vez el fondo. Ya. Oiga, le pregunto para no entretenerla más, secretaria, agradeciéndole muchísimo su tiempo. ¿La protección de datos personales cómo queda?
La protección de datos personales, digamos que está dividida en dos. La información que tenemos nosotros los entes públicos y la información que tienen los particulares, por ejemplo, llámese banco, ya. Entonces, la parte de los datos que tienen los particulares queda regulado todo por la Secretaría Anticorrupción y del Gobierno. Eso viene no de ahorita, desde antes, cuando era el IFAI, en el IFAI hay un transitorio que dice la protección de datos que está en manos de particulares, lo administrará el IFAI, en tanto el Ejecutivo Federal decida en asignarlo. La Constitución ahora nos lo asigna a nosotros. Entonces esa parte queda al 100% en la Secretaría Anticorrupción y del Gobierno. La información que tienen los entes públicos, que puede ser la Secretaría de Finanzas de Colima, la Secretaría de Bienestar de Sonora, etcétera, esa información, esa parte del control corre la misma suerte que ocurrió ahorita el acceso a la información, es decir, ya sea por nivel de gobierno y por poder de gobierno. Yeah. Lo hace el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y lo que nosotros estamos proponiendo para que no se disperse y se sigan los mismos criterios, tanto en el último municipio como en la federación, o en los partidos políticos y en los sindicatos, sería un sistema nacional de acceso a la información. Ese sistema nacional se va a regular desde la propia ley para que nos obligue a coordinarnos en esos criterios generales. Y entonces todo el mundo tiene que decir con el mismo criterio y con eso se cuestiona las decisiones, el tipo de decisiones que se van tomando para garantizar el derecho a la información. Ya. Oiga, y los sujetos obligados, en este caso en la ley anterior, que reciben recursos públicos, pienso en sindicatos, pienso, por ejemplo, en algunas plataformas, yo no sé si yo quisiera saber si hay recursos públicos en uno de estos blogueros que coinciden en todo con el gobierno, ¿eso quién lo regula? ¿Quién garantiza ese derecho a la información? El derecho a la información, si son entre particulares, no, si hay dinero público de por medio, o sea, si un sindicato recibe dinero público, yo le puedo pedir a usted que quiero saber el de profesores o el petrolero, cualquiera que reciba recurso público, secretaria. Estamos obligados en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podemos intervenir para dirimir en caso de que alguien no dé información y sí sea procedente. Comprendo. Y en el caso de, digamos, blogs o medios de comunicación que reciban dinero público, eso tiene que... ¿Quién lo regula? Lo mismo. O sea, todo, más que regularlo, vamos a suponer que el Estado de Jalisco le paga a un medio de comunicación latino con recursos federales. Entonces, si alguien solicita información en la primera instancia y irá a solicitar al Estado de Jalisco. Si el Estado de Jalisco necesita información, puede subir su reclamo con nosotros a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si la respuesta que le den la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no gusta al ciudadano, se va al Poder Judicial. Ya. Muy bien. Pues, secretaria, no sabe cuánto le agradezco que haya estado esta noche con nosotros. ¿Quiere apuntar algo más? No, pues nada más decir que el compromiso del gobierno está con la transparencia y que nosotros vemos la transparencia como un aliado para combatir la corrupción y también con lograr gobiernos más eficientes, ¿no? Y más dados a la rendición de cuentas. Que nosotros somos pro ello y que vamos a trabajar para que todo continúe. Secretaria Buenrostro, como siempre, muy agradecido con usted. Gracias, igualmente. Adiós, saludos, buen fin de semana.